Mucha atención, el régimen de Nicolás Maduro no consiguió la reelección para Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de una votación directa y secreta de los 193 estados de Naciones Unidas. Chile, Costa Rica y Venezuela eran los países candidatos por América Latina y el Caribe para llenar 2 vacantes en el Consejo integrado por 47 países. La decisión llega luego de que una misión internacional independiente de la ONU acusara al régimen de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición. Alejandro Rincón está en la ciudad de Nueva York con la noticia. Buenas tardes, Alejandro. Hola Nicolás y Carla, una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta hora en la que nos conectamos con ustedes en vivo desde la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se ha dado este importante desarrollo de una votación de la plenaria de este alto cuerpo diplomático. La comunidad internacional en conjunto ha plantado la cara al régimen de Nicolás Maduro y le ha dicho directamente que por cuenta de los últimos abusos sistemáticos y violaciones a los derechos humanos que ha cometido recientemente, pues no tiene derecho a sentarse en el órgano más importante de protección de los derechos humanos a nivel internacional, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De acuerdo con lo que prevían las reglas de la Asamblea General, había un plazo máximo de 48 horas antes de iniciada la votación que tuvo lugar en la mañana de hoy para presentar candidaturas. En el caso específico de América Latina, 2 posiciones disponibles y finalmente 3 candidaturas. De esas 3 candidaturas, pues finalmente solo 2 resultaron vencedoras, y en ese contexto les compartimos primero el momento cuando fue anunciado el proceso y el resultado de votación en particular para el Grupo de América Latina. Para obtener la mayoría, 97 número de votos obtenidos por cada estado. Chile, 144. Costa Rica, 134. República Bolivariana de Venezuela, 88. Lo que es interesante por ver es que desde el momento cuando Venezuela había resultado electo en el periodo anterior para integrar el Consejo de Derechos Humanos, distintas organizaciones habían advertido sobre el importante riesgo y sobre todo la forma como queda desdibujada la labor del Consejo de Derechos Humanos en la medida en que países como Venezuela pudieran tener asiento en ese lugar, entendiendo pues las acciones que ha cometido recientemente el régimen y que además han sido destacadas directamente por integrantes de paneles de expertos de Naciones Unidas, quienes finalmente pues han dicho cuáles son los graves abusos que se han cometido en territorio venezolano. Una de esas organizaciones, Human Rights Foundation, quien hace algunos días presentó un informe de crítica específicamente a esos países que tienen un récord cuestionable en los derechos humanos. Nos concentramos específicamente en el caso de Venezuela y esta es la voz de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que insistían en la comunidad internacional el no apoyar al régimen de Maduro para lograr la reelección en el Consejo. La verdad es que en la mayoría de las regiones, en África, en el Medio Oriente y la región de América Latina, lamentablemente ya estas candidaturas se negocian con anticipación. Entonces no es verdaderamente en la práctica un proceso competitivo. Y hace como 2 o 3 años la candidatura de Rusia perdió la elección de manera, digamos, inédita, pero no se espera que ese vaya a ser el caso este año, lamentablemente, con América Latina. Y de nuevo, es un problema de estructura que tiene la ONU. Recordemos que la ONU aglutina a todos los países, a los representantes, digamos, fácticos, muchos de ellos de facto, porque no son gobiernos democráticos o que siguen un orden constitucional. Según nuestra estimación, por ejemplo, de los 190 y tantos países que se sientan en la ONU, 95 más o menos son países que consideramos regímenes autoritarios. Destacamos esta declaración porque justamente resumía la enorme preocupación que tenían las organizaciones defensoras de los derechos humanos ante una eventual reelección de países como Venezuela. Sin embargo, ante el surgimiento de esas 3 candidaturas y el fracaso, pues finalmente de ese intento de reelección, de una u otra forma, pues hay una esperanza de que progresivamente los votos en la Asamblea General realmente sí respondan a las circunstancias y a las denuncias constantes que se han hecho en casos como los de Venezuela. De acuerdo con lo que ha estimado este proceso de votación, la configuración definitiva por el Grupo de América Latina incluiría
incluiría finalmente a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay. Este finalmente pues sería el grupo que terminaría de conformar por nuestra región esa delegación dentro del Consejo de Derechos Humanos. Según lo han previsto las reglas de ese Consejo, el próximo 31 de diciembre de 2022 será el momento cuando termine ese periodo de sesiones y consecuentemente Venezuela saldría efectivamente esa fecha del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.